noches para todos ustedes. Es un placer llegar nuevamente a un tiempo tan especial de alegría, de celebración y sobre todo esta noche tan especial que vamos a compartir de la cena del Señor. Así que te recuerdo que esta noche, si no tienes preparado tu vino, tu pan, pues tienes el tiempo todavía de hacerlo, lo que tengas en tu casa, una galleta, un pan, para compartir al finalizar este tiempo, juntos compartir la cena del Señor. Y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo, vamos a darle gracias por la bendición de poder nuevamente estar en este tiempo de fiesta, en familia, allí en tu casa donde tú te encuentras. Una cordial bienvenida a todos nuestros amigos, amigas que nos ven a través de canal YouTube. Es un placer llegar a ustedes con este tiempo tan especial y sobre todo este tiempo donde vamos a rendir nuestra vida delante de Él. Y allí donde estás, ¿qué tal si cierras tus ojos y le das gracias al Señor? Gracias porque nuevamente te permite el compartir este tiempo en familia, aunque cada uno de pronto estamos en nuestros hogares, aunque cada uno esté en su casa, pero estamos en un mismo corazón, estamos en un mismo sentir. Y allí donde estás, dile gracias, Papito Dios, gracias, Padre Celestial, porque puedo estar aquí delante de tu presencia. Puedo estar en familia, unidos a una sola voz para adorarte, para bendecirte, para proclamar tu nombre en alto, para rendir mi corazón en esta noche en gratitud delante de ti, porque tú has sido fiel, porque nos has dado el privilegio de terminar una semana más de labores, una semana más donde hemos podido ver tu cuidado, ver tu provisión, ver esa cobertura tuya, Señor, esa mano, Señor, sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias. Y este tiempo, Señor, entramos a tu presencia con regocijo. Entramos a tu presencia, Señor, con gratitud delante de ti, porque nuestro corazón se goza, nuestro corazón se derrite, Señor, cada vez que podemos adorarte, levantar nuestras manos y levantar nuestra voz y decirte, Dios, hoy queremos más de ti. Hoy queremos conocerte más. Hoy queremos que tu presencia nos llene, nos sacie, Padre Celestial. Que llegues a lo más profundo de nuestra vida hoy. Dile al Señor, hoy quiero que vengas sobre mi vida. Que tu presencia hoy sacie mi necesidad, sacie esa sed con la cual he llegado delante de ti, Padre Celestial. Hoy queremos más de ti, hoy queremos escuchar tu voz. Dile al Señor, hoy quiero escuchar tu voz, Señor. Que hables a mi corazón, que hables a mi vida. Ven, Señor, sobre nosotros. Sanador, Cordero Santo, nuestro Redentor que eres tú. Dile allí donde estás, quiero más de ti, quiero más de ti. Dile al Señor allí donde estás. Dile con todo tu corazón, hoy vengo delante de ti, porque deseo y anhelo más de ti, poderoso Dios. Con todo mi ser aquí estamos, Señor, delante de ti, anhelantes de tu presencia. Quiero conocerte más, que tu dulce amor me llene hoy. Quiero obedecer tu voz, Señor. Quiero obedecer tu voz, Señor. Revélame, Dios, tu majestad. Ven sobre mí, ven sobre mí, que tu presencia me inunde hoy.
Dile al Señor, ven sobre mi vida hoy. Te anhelo, Señor. Toda mi confianza hoy la deposito en ti, mi Rey, mi Señor. Dile a Él. Pongo mi confianza en ti, Jesús. Mi consolador, mi herencia y mi amor. Vístete de gloria y de esplendor. Recibe el honor y el poder. Revélame, Dios, tu majestad. Ven sobre mí, ven sobre mí, que tu presencia me inunde hoy. Ven sobre mí, ven sobre mí. Revélame, Dios, tu majestad. Ven sobre mí, ven sobre mí, que tu presencia me inunde hoy. Ven sobre mí, ven sobre mí. Revélame, Dios, tu majestad. Ven sobre mí, ven sobre mí, que tu presencia me inunde hoy. Ven sobre mí, ven sobre mí. Y allí donde estás, levanta tus manos a Él y clama por esa presencia del Santo. Clamamos al Cordero. Clamamos al que es santo. Clamamos a nuestro sanador. Clamamos a nuestro Redentor. Clamamos al Cordero. Levanta tu voz y clama, clama a Él en esta noche. Clamamos al que es santo. A ti, Señor, a ti, Rey. Clamamos a nuestro sanador. Clamamos a nuestro Redentor.
Clamamos por tu presencia, Señor, sobre nuestras vidas. Tú que eres ese Cordero Santo, nuestro Redentor, nuestro Sanador, eres tú, Padre Celestial. Y por eso podemos descansar en tus brazos de amor, porque siempre estás atento a nuestra voz, siempre estás atento a nuestro clamor, Padre Celestial. Siempre, Señor, podemos llegar a ti con un corazón rendido, declarando que no hay otro como tú. Eres el soberano, el incomparable, Señor, aquel que nos miró con misericordia, aquel que nos amó sin condición, aquel al cual podemos acercarnos sin ningún temor, porque sabemos que vamos a encontrar esa gracia, vamos a encontrar ese perdón, vamos a encontrar esa misericordia de parte de ti, Señor. Por eso nos acercamos a ti en esta noche y te decimos que no hay otro lugar, Señor, donde nosotros deseemos estar y donde nos sentimos felices, donde nos sentimos seguros, que es tu presencia, bendito Dios. Por eso hoy queremos levantar tu nombre en alto y declarar que no hay otro como tú. Y allí donde estás, adórale. Allí donde estás, proclama su nombre en alto y dile: Señor, hoy mi vida la rindo a ti. Hoy abro mis labios en alabanza a ti, en exaltación, y declaro que tú eres soberano. Y mi vida la rindo a ti, poderoso Dios. Mi vida la rindo a ti, soberano, porque no hay otro como tú, Señor. Eres grande, eres poderoso, bendito Dios. Y así lo vas a declarar. Levanta tu voz en alabanza y vas a declarar que Él es tu Señor, que Él es tu Rey. Adórale con todo tu corazón allí donde estás. Vas a declarar estas palabras para Él. Derrama todo tu corazón delante de Él, allí donde estás. Arde mi corazón a tus pies, entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me
dile a Él, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Oh, oh. Allí donde estás, postrado a los pies delante del Maestro, con tus propias palabras, adórale en este instante. Su presencia está allí donde tú te encuentras, y Él se deleita y se goza con las palabras que salen de nuestra boca, palabras de adoración, palabras de exaltación. Dile: Señor, gracias porque puedo postrarme a tus pies. Gracias porque puedo declarar que en tu presencia me siento seguro, que en tu presencia me siento pleno, que allí puedo con sinceridad abrir mi corazón delante de ti. Y tú me miras con misericordia, tú me miras, Señor, con amor, Padre Celestial. Tú eres el amado, dile: tú eres mi amado. Eres lo que yo más deseo en mi corazón, Señor. No hay otro como tú, Dios. No hay otro. Amado mío. Amamos, Señor, con todo nuestro corazón te honramos, amado de nuestra vida. Tú lo llenas todo, Señor. Tú eres lo que más anhela nuestra alma, estar a tu lado, estar en tu presencia. Gracias, Señor. Gracias porque podemos estar en tu presencia, disfrutando de tu hermosura, disfrutando de esa soberanía tuya, el poder contemplar tu majestad y el poder como hijos tuyos declarar
que eres todo para nosotros, Señor, y que te amamos con todo nuestro ser. Y vamos a declarar en este tiempo la victoria del Señor en nuestra vida. ¿Sabes? El Señor ya ganó por ti. Ya hizo todo por ti. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Qué debes hacer tú y qué debo hacer yo? Simplemente creer. Apropiarnos de esa victoria que el Señor ya ganó allí en la cruz del Calvario. Así que si de pronto estás pasando por un momento de dificultad en este instante, declara esa victoria del Señor en tu vida. Declara y di: Jesús, yo sé que tú ganaste por mí, que me diste la victoria y en la cruz del Calvario, y hoy puedo declarar que tu victoria es mi victoria, que tú peleas por mí, que tú eres mi Dios, mi guardador, mi sanador, mi proveedor, mi libertador eres tú, Señor. Por eso no debo temer a lo que venga, Señor, porque tú estás conmigo. Y vamos a declarar juntos, allí donde estás, sin pena, sin temor. Vamos a cantar como si estuviéramos aquí en la iglesia, en el templo. Vas allí en tu casa a declarar esa victoria del Señor. Y le vas a decir así al enemigo: Cristo ganó la victoria por mí. Con confianza, y vas a declarar así. Allí con tus palmas, declara esa victoria. Has ganado la victoria para mí. Al pecado has vencido, has ganado la batalla, tú por mí. Has ganado la victoria para mí. Al pecado has vencido, has ganado la batalla, tú por mí. Porque tú eres mi Dios en los cielos, porque tú eres mi Dios en la tierra, porque tú eres mi Dios en los cielos, porque tú eres mi Dios en la tierra. Tú eres mi Dios y te alabaré. Así es, alábale. Declara: has ganado la victoria para mí. Al pecado has vencido, has ganado la batalla, tú por mí. Has ganado la victoria para mí. Pecado has vencido, has ganado la batalla, tú por mí. Porque tú eres mi Dios en los cielos, porque tú eres mi Dios en la tierra, porque tú eres mi Dios en los cielos, que tú eres mi Dios en la tierra. Tú eres mi Dios y te alabaré. Tú has ganado la victoria por nosotros, Señor. Declara: porque tú eres mi Dios en los cielos, porque tú eres mi Dios en la tierra, porque tú eres mi Dios en los cielos.
Gracias, Señor. Dale ese fuerte aplauso allí donde estás. Aleluya. La victoria es nuestra. La victoria es tuya. Porque Él la ganó en el nombre de Jesús. Damos gracias a Dios por este tiempo tan especial. De verdad nos gozamos con el Señor y nos deleitamos de poder declarar que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Dios y que tenemos la victoria ganada por Él. Y hoy que vamos a celebrar la cena del Señor, declara esa victoria a través de este tiempo tan especial. Vamos a darle la bienvenida a nuestro pastor Javier Pérez, que trae la palabra. Viene con la segunda parte del tema que venimos tratando. Cómo nosotros debemos, como hijos de Dios, hacer cambios en nuestra vida. Espero que tengas preparado tu Biblia, tu cuaderno, y que sea un tiempo bien especial. Bendiciones. Bueno, muy buenas noches para todos. Qué hermoso, qué precioso volver a estar con ustedes en este tiempo de culto, de servicio, de alabanza, de adoración al Señor, de estar en su presencia, de permitir que el Espíritu Santo en este momento tome el control de nuestras vidas, tome el control de nuestra familia y nos pueda hablar a través de su palabra. Qué bueno estar con ustedes y especialmente poder tener esta unidad en el Espíritu que nos identifica como iglesia. Muy bien, vamos a estudiar la palabra de Dios en esta noche y les ruego que me acompañen en una oración para pedir la bendición de Dios a través de su palabra. Padre, muchas gracias por este momento tan lindo y tan especial que nos permites estar unidos, Señor, aunque distantes, pero en ese espíritu, Señor, que solo tú sabes dar a tu cuerpo, a tu iglesia, a tus hijos, Señor. Señor, siento en el espíritu como si la presencia de todos ellos estuvieran aquí en el templo, Señor, porque es la unidad que nos caracteriza a los hijos de Dios. En esta noche, Señor, queremos alabarte, queremos disponer nuestra vida y nuestro corazón hacia ti. Señor, llegar al trono de la gracia, golpear tu corazón, Señor, a través de nuestra oración, a través de nuestro clamor, a través de nuestra intercesión, Señor. Pero también, Señor, recibir de ti, Señor, por el Espíritu Santo, la enseñanza de la palabra. Señor, eso que edifica nuestras vidas, eso que nos hace crecer, eso que nos hace andar ese camino hacia la perfección que tú nos pides, Señor, en nuestra vida. Padre, permite en este momento que tu Espíritu Santo llene este lugar, llene nuestras vidas y tenga la palabra precisa para nosotros y para todos nuestros oyentes. Muchas gracias, Dios. Quedamos en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, el sábado pasado y el domingo pasado estuvimos estudiando un pasaje final que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Tesalónica en la primera carta. Allí hacíamos referencia a dos responsabilidades del cristiano. La primera parte del texto, que está entre los versículos 12 al 15, dije yo que Pablo se está refiriendo como a las responsabilidades del cristiano hacia los demás, hacia sus semejantes. Pero a partir del versículo 16 planteé
el hecho de las responsabilidades del cristiano hacia sí mismo. Y allí me detuve a hacer un estudio bien interesante sobre 7 responsabilidades de las cuales habla Pablo y 4 de las cuales me referí el sábado pasado. Hoy quiero hacer una continuación de esas responsabilidades 5, 6 y 7, pero no sin antes leer la palabra y hacer una pequeña remembranza de lo que vimos el sábado pasado. Entonces les invito a leer la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 12 al 23. Dice así la palabra del Señor: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hicimos esta división, pero quiero hoy compartir un planteamiento un poco diferente al que de pronto hice hace 8 días. Lo primero que dije es que San Pablo está como intentando terminar su carta, o está terminando su carta, dando a los tesalonicenses una serie de consejos que haciéndole un estudio un poquitico más profundo, más detenido y más detallado durante esta semana, encontré una división un poquitico diferente a la que le planteé a ustedes el sábado pasado, y hoy quiero compartir esta nueva división que la he hecho en 3 partes, en la forma en que Pablo se dirige. Primero, entre los versículos 12 y 13, él se está refiriendo al comportamiento de la iglesia con los líderes que ellos tenían allí en su comunidad de Tesalónica. Ya ahorita voy a ampliar un poquitico este concepto. El segundo grupo que podemos encontrar en las responsabilidades que Pablo hace, o los consejos que él da, es el comportamiento en las relaciones mutuas. Esto lo podemos encontrar entre los versículos 14 y los versículos 18. La tercera recomendación o responsabilidades que el Pablo le hace a la iglesia en Tesalónica es el comportamiento en las reuniones o en los cultos de la iglesia. Y esto específicamente es a lo que me voy a referir, porque son las últimas 3 responsabilidades que Pablo le está haciendo a la iglesia y están contenidos entre los versículos 19 al 22. Veamos un pequeño resumen de esto. Por ejemplo, respecto al primer grupo, que tiene que ver o se refiere a los líderes de la iglesia, él pide algunos aspectos muy importantes como el respeto y el amor hacia ellos. ¿Por qué? Por el trabajo que el líder, por el trabajo que el pastor, por el trabajo que en ese caso, por ejemplo, en las iglesias había los obispos hacían en medio de la comunidad. Miremos lo que dice el versículo 12 y 13. Os rogamos, hermano, ojo, que reconozcáis
a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor, y también a aquellos que os amonestan. Y dice que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Ahora bien, note usted que San Pablo habla aquí de los líderes que corresponden, en este caso, en la iglesia de esos tiempos, a los obispos, a los pastores o a los diáconos que eran nombrados en la iglesia para que sirvieran. Y llama la atención porque Pablo en muchos pasajes de diferentes cartas se refiere a esto. Él siempre está procurando que la iglesia del Señor tenga una estima especial por sus líderes, y en este sentido hago un llamado a todo el que me está escuchando y que pertenece a una iglesia, porque allá hay pastores, allá hay líderes, allá hay personas que sirven, que merecen todo el respeto y todo el reconocimiento por su labor hacia el Señor y hacia las iglesias. Entonces Pablo considera esto muy importante, darle una especial prelación o cuidado a los líderes de las iglesias. Hay muchas referencias bíblicas del cuidado, por ejemplo, que hay que tener con los pastores, del respeto a su autoridad, de la sujeción, por ejemplo, que la iglesia, que los creyentes deben tener a sus pastores. Pablo aquí se refiere a los tres términos con que designa sus funciones: trabajar por el bien espiritual de los fieles, que obviamente es una labor que desarrollan los líderes y los pastores; presidir y amonestar a través de la palabra. En segundo lugar, Pablo está hablando de las relaciones mutuas, y nosotros la encontramos entre el versículo 14 y el versículo 16. Y Pablo dice así: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos con otros y para con todos. Y entonces allí nosotros encontramos hasta el versículo 18 más o menos. Dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con todos en Cristo Jesús. Entonces, ya en esta segunda parte que yo he hecho estas tres divisiones, ya tiene que ver con las relaciones mutuas, y es el comportamiento que cada creyente tiene que tener en la iglesia hacia su hermano. Sobre todo una actitud de amor, de comprensión. Hay algo bien importante que Dios nos manda a que nosotros tengamos en cuenta al pertenecer al cuerpo de Cristo, al pertenecer a la iglesia del Señor, y es que entendamos que todos somos diferentes. Dios a nosotros nos hizo a todos diferentes. Cada uno tiene la manera de pensar sobre un asunto. Cada uno tiene su carácter, cada uno tiene su forma de ser, cada uno tiene su forma de percibir las cosas de manera diferente. Así nos hizo Dios. Y a mí me parece que es una expresión, fue una expresión creadora de Dios preciosísima. Porque usted se puede imaginar un mundo donde todos fuéramos iguales, donde todos pensáramos iguales. No, Dios consideró que cada persona tiene un sello especial y diferente que Él colocó en nosotros. Por lo tanto, como cuerpo de Cristo, como iglesia del Señor, a pesar de que nosotros podamos ser diferentes, tenemos que propender por la unidad, por la comprensión de los unos para con los otros, de amarnos así como somos. A veces el mundo, y nosotros caemos en este error, comete muchas fallas en este sentido. Por ejemplo, a veces queremos que otras personas hagan las cosas como yo las hago, o piensen de la misma manera que yo pienso.
Y eso es una equivocación muy grande, porque allí es donde a veces se presentan los conflictos, porque esto esto motiva a actuar de una manera equivocada, porque indudablemente la otra persona va a pensar y va a hacer las cosas diferentes a mí, y simplemente en la unidad y en el compañerismo del uno del otro vamos a poder entendernos para poder realizar las cosas. Y en la iglesia Dios nos manda como responsabilidad a hacer todo lo que dice aquí, amonestarnos, a alentarnos, por ejemplo, a los que son de poco ánimo, a sostener, por ejemplo, a los débiles, que ninguno pague a otro mal por mal, a seguir lo bueno entre nosotros, etcétera. Qué precioso. Pablo tiene en cuenta esto, porque es la forma en que debe funcionar la iglesia del Señor. Amén. Así es. Y por eso el entendimiento y la unidad y la armonía de la iglesia es tan importante, y la Biblia siempre llama la atención en torno a esto. Finalmente, el tercer grupo, y es a lo que me quiero referir en el día de hoy, tratar los puntos 5, 6 y 7. El 5 dice: no menospreciar las profecías, y el 6 dice: examinar todo y retener lo bueno. Versículos 20 y 21 están esas dos recomendaciones. Estas recomendaciones o responsabilidades ya tienen que ver con el culto en la iglesia, ya tiene que ver con el comportamiento del desarrollo, podemos decir así, de la liturgia que se da dentro de la iglesia, dentro del desarrollo de todas las partes que de pronto puede tener la liturgia de un culto. Pablo hace unas recomendaciones. Lo primero, que no impidamos a los que tienen dones espirituales la libre expresión de lo que el Espíritu les inspira, y de modo particular él se refiere a que tengamos en la debida estima las profecías, pero hace una recomendación muy importante, que es a la cual me quiero referir en esta noche, y es que nosotros debemos examinar todo antes de que se ponga en práctica lo que se esté diciendo, para que no caigamos en el error de una falsa profecía, de una falsa enseñanza que se pueda dar dentro de la iglesia. En el pasado, cuando el tiempo del apóstol Pablo, Pablo es muy acucioso en torno a buscar que la iglesia siempre tenga un equilibrio dentro de los comportamientos de los cultos, de las reuniones que se hacían, porque indudablemente a veces esto daba para inconvenientes, para desórdenes, para profecías equivocadas, profecías en la carne. Por ejemplo, cuando usted lee la primera carta a los Corintios, Pablo es muy específico en esto, y cuando usted analiza los últimos capítulos, especialmente de la parte del capítulo 12 al capítulo 14, donde él se refiere a los dones espirituales, a la forma en que la iglesia debe comportarse frente a ellos, a la forma en que deben usarse para beneficio y bendición de la iglesia, y qué es el contenido de lo que tiene cada uno de los dones. Precisamente Pablo se estaba refiriendo a esto mismo. Es decir, él está haciendo una recomendación, en primer lugar, que no debemos retener los dones. Es decir, no debemos frenarlos, no debemos dejarlos a un lado. No, los dones del Espíritu Santo fueron dados para la iglesia,
y un hermano los puede ejercer para bendición de la iglesia, para edificación de la iglesia, para que la iglesia a través de esos dones sea una iglesia que funcione perfectamente en su vida espiritual y en su relación con Dios. Y entonces Pablo llama la atención en este sentido para que nosotros podamos tener un equilibrio en el comportamiento y en la evaluación que se hace en esto. Por ejemplo, miremos las instrucciones que el apóstol hace en 1 Corintios capítulo 14. 1 Corintios capítulo 14, Pablo hace una recomendación bien interesante y en el versículo 3, que tiene que ver con la profecía. Y él dice, ojo, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está diciendo, ojo, cuando una profecía sea dada en la iglesia a través del don profético, esta profecía debe llevar al menos uno de estos tres ingredientes para que la iglesia le haga el juzgamiento y le haga la evaluación a esa profecía. Entonces él habla de tres aspectos muy importantes que esa profecía debe llevar hacia la iglesia. Primero, edificación. Una palabra profética dada en el culto tiene que llevar edificación para la iglesia. Lo segundo que puede llevar una profecía es la exhortación. Puede ser que la iglesia haya caído en algo sobre el cual el Espíritu Santo necesita exhortar a la iglesia y puede utilizar a un hermano con su don profético para exhortar la iglesia frente a algo que la iglesia necesite o frente a lo que el Espíritu Santo considera que la iglesia necesita ser exhortada. Y en tercer lugar, una profecía puede llevar consolación. Claro, obviamente hay momentos tan difíciles que nosotros pasamos en esta vida y a veces necesitamos consuelo. A veces necesitamos de esa palabra profética que llegue a nuestro corazón y traiga un consuelo, traiga una tranquilidad, traiga paz, ¿cierto? Una persona que, por ejemplo, esté enfrentando un duelo o una situación difícil y de pronto Dios utiliza el don profético en un hermano para darle una palabra de consuelo a esta persona que está allí en la iglesia, que está en el culto y que está de pronto angustiada, acongojada, y entonces esa palabra profética le trae ánimo, le trae esperanza, le trae consuelo de parte de Dios por el Espíritu Santo a través de la profecía. Y entonces allí nosotros tenemos que entender todos estos aspectos a los cuales el apóstol Pablo está refiriéndose. Permítame compartir algo más, y es que cuando nosotros volvamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 18 en adelante, o 19 en adelante, nosotros, si tomamos el texto en sí, vamos a encontrar que lo que dice el versículo 19, lo que dice el versículo 20 y el versículo 21 lo podemos llevar a un solo conjunto. O sea, son tres responsabilidades conjuntas que van unidas, que van articuladas, que tienen más o menos el mismo propósito, la misma idea. Por ejemplo, en la antigüedad, en el tiempo pasado, fue encontrado un manuscrito antiguo que se refiere justamente a estos tres versículos, 19, 20 y 21. Y el versículo 21 en ese manuscrito antiguo comienza con la expresión pero. La idea entonces es que si usted toma los tres versículos unidos,
ese manuscrito los presentaba de la siguiente manera: no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, pero examinadlo todo y retengan lo bueno. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir examínenlo, examinen todo, juzguen todo y retengan lo bueno. Entonces, frente a las profecías que se puedan dar dentro de la iglesia, la palabra de Dios nos lleva a hacer un juzgamiento de ellas. Esto quiere decir que no todo se puede aceptar. Puede ser que sea una profecía equivocada o una profecía malintencionada o una profecía que se esté haciendo de buena voluntad, pero que realmente no está ajustada a lo que la palabra de Dios dice. Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de la palabra examinar, más bien significa probar, juzgar, y tiene que ver con las manifestaciones espirituales justamente que ocurrían o tomaban lugar en el culto, en las reuniones de la iglesia. Manifestaciones obviamente que tenían que ser juzgadas o probadas para ver si eran de Dios o no eran de Dios. Y es bien interesante porque Pablo no solo se refiere en un pasaje a esto, no, hay varios pasajes donde él habla de esto. ¿Por qué? Porque podemos decir que en algunas iglesias de ese entonces se presentaban estos desórdenes, se presentaban estas situaciones donde la gente, ya sea en la carne o con cualquier intención que pudieran tener frente a la situación, daban profecías que no eran de Dios, y esto creaba todo un desorden, creaba toda una situación de nuestra iglesia. Por ejemplo, cuando usted mira Primera de Corintios, y usted puede ir conmigo a Primera de Corintios nuevamente, capítulo 14, va a encontrar en el versículo 29 la siguiente recomendación: asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y que agrega al final de ese versículo: y los demás juzguen, los demás examinen. Y en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, nosotros encontramos ya del apóstol Juan otra recomendación. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Ojo lo que dice, este es bien interesante: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Bien interesante, ¿cierto? Y hermano, yo creo que esto debemos tenerlo en cuenta nosotros en estos tiempos. Ah, cuánto falso profeta está surgiendo en este tiempo, cuánto falso apóstol que nosotros escuchamos en la radio, en la televisión, en muchas redes sociales, lanzando profecías, lanzando enseñanzas bíblicas, hermanos, que no tienen nada que ver con la palabra, que no tienen nada que ver con el propósito de Dios, con el mensaje de Dios para estos tiempos. ¿Cuántos falsos profetas aún inclusive pueden llegar a nuestras iglesias a tratar de meter dentro de la iglesia sus doctrinas equivocadas, falsas, a veces hasta satánicas, con las cuales confunden y engañan a la misma iglesia? Como lo dice la palabra de Dios, dice que en los postreros tiempos se levantarán falsos profetas, falsos cristos, que engañarán inclusive a la misma iglesia. Y en este sentido, la responsabilidad a la cual nos está llamando Pablo en este tiempo es a tener cuidado, a abrir los ojos del entendimiento espiritual para poder comprender bien la palabra de Dios.
poderla entender en toda la dimensión de lo que verdaderamente el Espíritu quiere enseñar a la iglesia. El Espíritu quiere transmitir a la iglesia, transmitir a nuestras vidas, y no que sea palabra de hombre, que sea palabra de la carne, ni mucho menos. No, necesitamos, como dice aquí, como responsabilidad nuestra, tuya y mía, necesitamos, hermano, mirar lo que dice Primera de Tesalonicenses, donde aunque no debemos apagar el espíritu, sí debemos juzgar las profecías, sí debemos examinarlo todo, y ojo, retener lo que verdaderamente es bueno, lo que verdaderamente es bíblico, lo que verdaderamente viene del Espíritu Santo. Bendito el nombre del Señor. Damos gracias al Espíritu que nos advierte frente a esto, que nos hace abrir los ojos del entendimiento de la palabra para poder comprender estos aspectos bíblicos que son importantes para nosotros en estos tiempos, donde ya caminando en los tiempos, en los últimos tiempos, se están levantando toda clase de maestros, profetas y apóstoles que están pensando más en ellos mismos que realmente en la iglesia del Señor. Hay que tener mucho cuidado con eso. En séptimo lugar, volvamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Versículo 22. Y este es el séptimo punto del cual habla la séptima responsabilidad o la séptima advertencia que el apóstol Pablo nos hace. Absteneos de toda especie de mal. Versículo 22. Interesante, bien interesante. Absténganse de toda especie del mal. Permítame decirle algo. Como cristianos, nosotros no podemos evitar todo lo malo porque vivimos en un mundo pecaminoso, vivimos en un mundo perverso. Nosotros no podemos evitar que el pecado esté en el mundo, pero sí podemos, sin embargo, asegurarnos de no darle al enemigo un lugar a donde apoyarse, justamente evitando situaciones de tentación y concentrándonos en obedecer a Dios. Ahí está la clave. Cuando nosotros miramos la carrera cristiana, de la cual habla la Biblia, vamos a encontrar que cada cristiano es llamado a luchar, a una lucha continua, diaria. Es una lucha espiritual. Es una lucha espiritual en la cual tú haces parte de ese ejército y yo hago parte de ese ejército que lucha espiritualmente contra el pecado, contra la tentación. Y la Biblia, ustedes lo saben muy bien, habla de tres enemigos terribles que luchan contra el cristiano: la carne, el mundo y el diablo. En esta noche quiero referirme a los dos primeros para hacerle una reflexión a esta parte o esta responsabilidad de la cual nos pide Pablo: absteneos de toda especie de mal. En cuanto a la carne, si tú vas a Gálatas capítulo 5 versículo 16, vas a encontrar algo bien interesante que nos habla sobre esto. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo? Él describe las dos fuerzas conflictivas que hay entre nosotros, que es el Espíritu Santo y la naturaleza pecaminosa, es decir, nuestros malos deseos o nuestras inclinaciones hacia el mal. Porque déjeme decirle algo, porque usted dirá: uy, pastor, ¿cómo así? Si nosotros ya somos hijos de Dios,
Si nosotros ya andamos en el Señor, si tenemos el Espíritu Santo, entonces ¿cómo habla usted de inclinaciones de nosotros como hijos de Dios hacia el pecado? Tengo que decir que no estamos exentos de esto. Con esta carne vamos a tener lucha hasta el día de nuestra muerte, hasta el día en que pasemos a estar con el Señor. Porque esta carne a veces no se satisface y quiere estar disfrutando de las cosas que la satisfagan. Y ojo, muchas de las cosas que satisfacen esta carne son cosas que van en contra de la palabra, que van en contra de Dios, que van en contra del cristiano. Por eso Pablo hace la advertencia. Pablo no está haciendo una advertencia traída de los cabellos. No, si él dice que vamos a tener esta lucha, hay que decir que hay una lucha entre el espíritu y la carne, es porque la hay. Es porque esta carne nos lleva a eso, a estar luchando continuamente, a estar teniendo una vida en el espíritu. Ahora, obviamente Pablo no dice que estas fuerzas son iguales. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos perfectamente que el Espíritu Santo es mucho más fuerte y que si nosotros dependemos de Él, podemos vencer. Pero ojo, si dependemos de nuestra propia sabiduría, tomaremos decisiones equivocadas. Si nosotros tratamos de seguir al Espíritu en nuestro propio esfuerzo humano, fallaremos, caeremos. Nuestra única vía de libertad de nuestros deseos naturales hacia el mal es por medio del poder del Espíritu Santo. Ojo, si tú quieres vencer el mal hacia el cual te lleva esta carne, los apetitos del mal, los deseos de la carne, tiene que ser por medio del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo en nuestras vidas. Él es el que nos da la victoria. Sí, permíteme decirlo nuevamente. Todos nosotros tenemos deseos naturales hacia el mal y no lo podemos ignorar. Ojo, aquellas personas que se creen súper espirituales, que ya creen que no caminan sobre la tierra, sino que de pronto están caminando en el aire, están levitando de pronto presencia o llenura del Espíritu que tengan cuidado y de pronto no se equivoque. La palabra de Dios dice: ojo, aquel que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Y quién lo dice? El apóstol Pablo, un hombre lleno del Espíritu, pero que sabía perfectamente las luchas que tenía en su vida con el pecado, con la carnalidad, con los deseos que esta carne muchas veces tiene. Ahora, si nosotros queremos seguir la guía del Espíritu Santo, debemos enfrentar con decisión, o sea, crucificar, como dice la palabra de Dios, los deseos de la carne. En 5:24, allí un poquitico más abajo dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Con sus pasiones y deseos. Estos deseos incluyen pecados obvios, tales como inmoralidad sexual y hechicería. También incluyen pecados menos obvios como la ambición, el odio, los celos. Y entonces ignorar nuestros pecados o rehusar enfrentarlos revela que no hemos recibido el don del Espíritu Santo que guía y transforma nuestra vida. Por eso
Ojo, por eso es tan importante depender del Espíritu Santo. Por eso Pablo está siempre diciendo que los que son guiados por el Espíritu, entonces en ellos no se manifiestan las obras de la carne. En segundo lugar, en cuanto al mundo, Primera de Juan, y quiero que me acompañe en esa parte, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 16, dice así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Qué bueno este texto del apóstol Juan. Nosotros vivimos en un mundo. No podemos sustraernos del mundo, pero como lo pide el Señor Jesucristo al Padre en relación a los apóstoles, sí podemos vivir guardados del mundo. Algunos, inclusive cuando uno le habla del Señor, piensan en: ¿y cómo voy a vivir en un mundo sin ser parte de las cosas que hacen en este mundo? Y claro, obviamente nosotros tenemos que hacer muchas cosas de las que se hacen en este mundo, pero aquellas cosas que se hacen en este mundo, pero que ofenden a Dios, que ofenden mi vida, que ofenden mi familia, que ofenden mi hogar, mi esposa, que ofenden a mis hermanos, que ofenden la iglesia, nosotros tenemos que rechazarlas, ser guardados de ellas. Algunas otras personas piensan que las mundanalidades tienen que ver con la conducta externa, con las personas con quienes nos juntamos, los lugares que frecuentamos, las actividades que disfrutamos. E indudablemente podemos decir que tienen cierta influencia, pero ojo, eso no es totalmente cierto, porque la mundanalidad empieza aquí, en el corazón, y se caracteriza por estas tres actitudes. Primero, deseos de la carne, o sea, el afán que podemos tener por la satisfacción de los deseos físicos, de los deseos de este cuerpo, de esta carne. Segundo, los deseos de los ojos, es decir, el anhelo que nosotros tenemos por la acumulación de cosas, por tener cosas, por mostrar cosas ante los demás. Y en tercer lugar, por la vanagloria de la vida, es decir, por la obsesión que nosotros podemos desarrollar en nuestra vida por tener un nivel social alto, o por la importancia que uno pueda tener como influencia dentro de la sociedad. Y obviamente podemos decir que simplemente todo esto se puede enmarcar en una sola palabra: orgullo. Cuando el hombre es orgulloso, estas tres cosas salen de su corazón y entonces se convierten en cosas que hace el mundo y en la mundanalidad o el pecado que ofende, que desagrada a Dios y que también obviamente va en contra, de pronto, contra mi propia vida o contra la vida de los demás. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que siempre procurar hacer en nuestra vida? No caer en estas tentaciones. De pronto, hablando un poquitico de la tercer parte que afecta nuestra vida, que es el diablo, la palabra de Dios dice que él anda como león rugiente, que anda buscando a quien tentar, a quien hacer caer, a quien devorar, y especialmente al creyente, porque al fin y al cabo el que está en el mundo, está en el pecado, está en la maldad. El diablo no tiene nada que ver con esa persona. ¿A quién está buscando como león rugiente? Al que está en el Señor, al que está en la iglesia, al creyente que tiene su vida santa. A ese el diablo intenta hacerlo caer. Por eso nosotros tenemos que vivir en el Espíritu. ¿Para qué? Para que el Espíritu nos dé
discernimiento de cuando el diablo está atacando nuestra vida, cuando él quiere hacernos caer, cuando nosotros podemos evitar la tentación que cae sobre nuestra vida, o que muchas veces coloca Satanás en el devenir de nuestra vida. Noten ustedes que cuando el diablo tentó a Eva, la tentó en estos tres aspectos. Y también cuando el diablo tentó a nuestro Señor Jesús de regreso del desierto, estas fueron las tres esferas que el diablo le planteó a Jesús. Es decir, el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Te haré dueño de todo el mundo, ¿cierto? Y así hace con nosotros. Y cuando nosotros nos envuelve el orgullo, fácilmente podemos caer en estas trampas satánicas. Yo quiero ya concluir este mensaje y quiero recordar lo que dice el apóstol Pablo en este pasaje hermoso de Primera de Tesalonicenses, que yo quiero que usted siempre mantenga subrayado en la Biblia y la tenga en cuenta. Entonces, uniendo esos tres versículos, dice: no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retengan lo bueno, y absténganse de toda especie de mal. Hermano, es lo que Dios pide en su palabra, y es el llamado que Dios está haciendo en esta noche, a que usted y yo mantengamos una vida santa. Permítame concluir con el último versículo del texto, que no es tanto una responsabilidad planteada como las ha planteado las otras Pablo, sino más bien es como la consecuencia de tener en cuenta lo que Pablo está diciendo. Y entonces dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Ojo, si ustedes tienen en cuenta todo esto que el apóstol Pablo ha hecho, todo esto lo que les he escrito, todo esto lo que les he recomendado, entonces el mismo Dios de paz nos va a santificar por completo. ¿En dónde? Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo será guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, amigos que me están escuchando, es buscar la santificación de nuestra vida. Es buscar que nuestro ser completo sea santificado, sea guardado, sea mantenido irreprensible hasta el día de la venida de Cristo, o hasta cuando terminemos nuestro recorrido aquí en esta tierra. Y el llamado en esta noche, en esta oportunidad, frente a la palabra es: Pablo está diciéndole a la iglesia: guarden su vida del mundo, adquieran un carácter que debe ser el carácter de Cristo, y tengan en cuenta lo que la Escritura dice para edificar su vida en el fundamento que es la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor, por esta palabra en esta noche. Gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder estudiarla libremente, Señor. Gracias, Señor, de poderla transmitir a través de estas redes. Señor, no tenemos los hermanos aquí, pero qué lindo podernos comunicar con ellos a través de estas redes sociales y poderles decir lo que tu palabra está pidiendo. Ruego, Señor, en esta noche, por la vida de todos nuestros oyentes, por la vida de todo el que nos está escuchando, para que pueda, Señor, recibir de parte de ti
esa presencia poderosa del Espíritu Santo que cubra todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, y la vida de cada persona sea guardada irreprensible hasta el día de tu venida. Muchas gracias, Dios. Quedamos en tus manos, en el amor de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, en esta noche quiero invitarles a algo bien especial, y es la Santa Cena. Yo espero que usted allá en su casa haya preparado estos dos elementos que son el pan y la copa. Con tiempo fuimos anunciando lo que íbamos a hacer en el día de hoy, y entonces vamos a proceder a tener la cena del Señor en este tiempo. Ojalá que todos estén reunidos en familia para compartir este tiempo. Recuerdo con emoción la palabra de Dios, cómo nos habla de esa reunión que tuvo el Señor Jesucristo con sus apóstoles, cuando ya próximo a ser detenido y juzgado para llevarlo a la cruz del Calvario. Él se reunió con sus apóstoles y allí compartió el pan y compartió la copa. Y tal vez es la idea que esto que la iglesia hace, y que fue un mandato, una ordenanza del Señor, busca, y es esa unidad, ese compañerismo, ese sentido espiritual que la cena tiene. Como el pan simbólicamente representa ese cuerpo del Señor Jesucristo que fue entregado hacia la crucifixión, y todo lo que vivió y todo lo que sufrió por causa de nuestro pecado. Pero también la copa, que representa la sangre, simbólicamente representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que gota a gota fue derramada en la cruz para limpieza de tu pecado, pero también para limpieza de mi pecado. Y por eso hoy este tiempo es un tiempo de alegría, es un tiempo de felicidad, de compañerismo, de amor, de unidad, de armonía entre los hermanos. El cuerpo de Cristo se reúne para participar de la mesa del Señor. Entonces le invito a tener una oración y a colocar este tiempo y sus vidas en las manos de Dios. Padre, muchas gracias, Señor. Señor, hoy queremos participar de la mesa, Señor. Hoy queremos, Señor, cumplir con esta ordenanza que tú has dejado en tu palabra. Aquí están, Señor, estos elementos simbólicos de tu cuerpo y de tu sangre, que son los que actúan en la redención, en la justificación, en el perdón de los pecados, en la limpieza de la vida, para poder experimentar esa relación y esa presencia tuya en nuestras vidas. Bendito sea tu nombre, Señor. Hoy, Señor, clamo y oro para que esta unidad espiritual con que podemos compartir este tiempo, Señor, la disfrutemos, ojalá en un tiempo no muy lejano, Señor, contigo en el reino de los cielos, oh Cristo de la gloria. Bendito tu nombre, Señor, porque sé que un día así mismo estaremos compartiendo el pan y la copa, cuando tú estarás allí con toda tu iglesia, con todo tu pueblo, Señor, celebrando el triunfo de la salvación obtenida en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, y a partir de ese momento viviremos la vida eterna que tú nos has prometido, Señor, a los que te amamos y a los que te hemos recibido como Salvador.
Gracias, amado Jesús. En esta noche te bendecimos de una manera especial. La palabra de Dios dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. La noche que fue entregado, Jesús tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Yo le invito en este momento a que usted tome el pan o lo que haya preparado y le dé gracias a Dios, ¿cierto? Señor, gracias por este pan que representa simbólicamente tu cuerpo, Señor, y que hoy, Señor, lo comemos, Señor, sabiendo que a través de este acto, Señor, queremos adorarte, alabarte y recordar una vez más que ese sacrificio hoy nos da la victoria y el triunfo sobre la muerte, sobre el pecado, y nos garantiza la resurrección en Cristo Jesús. Así es que todos participemos del pan allí en nuestras casas. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, queremos colocar este elemento también delante de ti, símbolo, Padre, de tu sangre que fue derramada, Señor, en todo ese proceso de dolor, de angustia que tú sufriste por cada uno de nosotros, por nuestros pecados. Y hoy, Señor, esta sangre tuya, Señor, nos da la victoria por la limpieza de nuestros pecados. La sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de participar unidos al tomar esta copa. Amén. Participemos todos de la copa. Señor, gracias. Hoy bendigo, Señor, cada familia. Bendigo cada hogar. Bendigo, Dios amado, cada persona que hoy ha participado de la mesa. Señor, que esta unidad espiritual que tú nos permites tener como iglesia, nunca, Señor, se rompa. Y que cada una de las personas que ha participado, y aún los que han estado con nosotros que no lo han podido hacer, Señor, estemos juntos, unidos, algún día, celebrando contigo esto en el reino de los cielos. Gracias, Dios. Te alabamos y te bendecimos en esta noche. Y te pedimos, Señor, que cada día el mundo conozca que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores, por siempre y para siempre. Amén. Amén. Muy bien. Quiero, ya para concluir, invitarles para que día tras día estemos en unidad, en compañerismo. Diariamente se están pasando a las 7 de la noche, los lunes, los martes, el miércoles a las 10 de la mañana,
el jueves y viernes a las 7 de la noche, los mensajes, cortos mensajes que lo hemos titulado Salida de Emergencia. Allí usted va a encontrar una palabra, una reflexión, una canción, algo que sé que va a llenar su vida, que la va a satisfacer y a complementar frente a todo lo que usted obviamente en su casa está haciendo. La invitación es a que sigamos buscando a Dios en oración, en la palabra, en la unidad espiritual. El próximo miércoles 7 de la noche estaremos en el culto de oración, también transmitido por estas redes, y dentro de 8 días, sábado o domingo, estaremos nuevamente pasando el culto, la reunión de familiar y proclamación de la palabra. Que Dios les bendiga a todos y les deseo un feliz de semana bien precioso y muy feliz.